Aquella mañana, cuando abrí los ojos, sentí un extraño peso en el pecho, algo que no podía explicar, pero que me acompañaba desde hacía meses, creciendo silenciosamente como una enfermedad sin diagnóstico. Yo, Irene Montenegro, 65 años, viuda y ex profesora de literatura, estaba perdiendo a mi hijo sin que él siquiera se diera cuenta. Ricardo, mi único hijo, por quien sacrifiqué sueños y noches de sueño, estaba siendo devorado por una mujer que usaba el amor como disfraz para algo mucho más sombrío. Sabrina Duarte. Incluso pronunciar su nombre me causaba un nudo en la garganta. Ese día, mientras observaba desde la ventana de mi habitación los jardines de la mansión que mi hijo había construido con tanto esfuerzo, decidí que no permanecería más en silencio. No después de lo que había descubierto la noche anterior. Siempre fui una mujer discreta, observadora. Mis años como profesora de literatura me enseñaron a leer no solo libros, sino personas. Y desde la primera cena en que Ricardo trajo a Sabrina a casa, algo en sus ojos me alertó. Había un brillo calculador detrás de esa sonrisa perfecta, una frialdad que contrastaba con los gestos estudiados de afecto. Recuerdo cómo elogió cada detalle de la casa, cómo sus dedos se deslizaron por las superficies de mármol y madera noble, no con admiración, sino con una especie de evaluación silenciosa. Esa noche, mientras servía el té en la sala de estar, noté cómo sus ojos medían cada objeto, cada espacio, como si ya estuviera planeando dónde colocar sus cosas, qué mantener y qué descartar, incluyéndome a mí. Ricardo, completamente encantado, no veía nada de esto. Para él, Sabrina era perfecta, joven, hermosa, aparentemente culta e interesada en todo lo relacionado con él. Mi hijo, tan brillante en los negocios, estaba ciego en el amor. La mudanza de Sabrina a nuestra casa ocurrió con una rapidez que me asustó. En menos de 3 meses de relación, ya había traído sus maletas y comenzado a transformar nuestro hogar. Primero fueron pequeños cambios, cojines nuevos, cuadros reposicionados, arreglos florales diferentes. Después, muebles enteros comenzaron a desaparecer, sustituidos por piezas modernas que nada tenían que ver con la historia de nuestra familia. El escritorio donde guardaba las fotos de Ricardo de niño, los libros que leíamos juntos, los recuerdos de mi difunto marido, todo fue siendo gradualmente alterado, como si nuestra historia estuviera siendo borrada para dar lugar a la suya. Solo estamos modernizando, doña Irene, decía ella con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Ricardo merece una casa que refleje su éxito actual, ¿no cree? Y mi hijo, siempre ocupado con la empresa, simplemente asentía, feliz de ver a su novia cuidando de nuestro hogar. Fue en esa época cuando comencé a tomar notas. Pequeños cuadernos escondidos entre mis libros de poesía, donde registraba cada comportamiento extraño, cada contradicción en las historias que Sabrina contaba sobre su pasado. Decía haber estudiado en Europa, pero no conocía lugares básicos de París cuando mencioné mi viaje de luna de miel. Hablaba de una familia tradicional en el interior, pero nunca recibía llamadas de ellos, ni siquiera en fechas especiales. Mencionaba amigos importantes, pero ninguno aparecía para visitarla. Era como si Sabrina hubiera surgido de la nada, un personaje bien construido, pero sin profundidad ni raíces verdaderas. Sabía que estas observaciones podrían parecer manías de una suegra celosa, por eso me guardaba todo para mí, esperando que mi hijo eventualmente viera por sí mismo. El anuncio del embarazo llegó como un golpe final. Una noche de domingo, durante la cena, Sabrina tomó la mano de Ricardo y anunció que estaban esperando un bebé. Mi hijo lloró de emoción, mientras yo sentía mi corazón hundirse. No por la noticia en sí, un nieto siempre había sido mi sueño, sino por la expresión triunfante que Sabrina me lanzó cuando Ricardo la abrazaba. No era la mirada de una mujer feliz por generar una vida, sino de alguien que acababa de ganar una partida importante. Esa noche, sola en mi habitación, lloré como no lloraba desde la muerte de mi marido. No por mí, sino por mi hijo y por el niño que vendría al mundo en circunstancias tan turbias. Aún así,
Me prometí a mí misma que amaría a esa criatura con todas mis fuerzas, independientemente de quién fuera su madre. Los meses de embarazo transformaron a Sabrina en una especie de reina intocable. Cualquier cuestionamiento era recibido con lágrimas y acusaciones de estrés que podrían perjudicar al bebé. Ricardo se volvió aún más protector, alejándose de mí cuando intentaba alertarlo sobre comportamientos extraños de su esposa. Sí, se casaron en una ceremonia apresurada y lujosa, donde su familia, una vez más, brilló por su ausencia. Sabrina usaba su vientre como escudo y como arma, manipulando a mi hijo con maestría. Cuando sugerí que tal vez sería bueno investigar su pasado antes del nacimiento del niño, Ricardo me acusó de querer destruir su felicidad. Usted está celosa, mamá. No puede aceptar que ya no soy solo suyo. Sus palabras me cortaron como cuchillos, pero lo peor era ver cómo Sabrina sonreía discretamente mientras él me reprendía, como si cada palabra suya fuera dictada por ella. El nacimiento de Tomás trajo una luz inesperada a aquella casa que se volvía cada día más sofocante. Cuando sostuve a mi nieto por primera vez, algo dentro de mí se reconectó con la esperanza. Sus ojitos, tan parecidos a los de Ricardo cuando era bebé, me miraban con una confianza que me hizo jurar protegerlo a cualquier costo. Para mi sorpresa, Sabrina demostró poco interés por el hijo después de los primeros días. Las noches de llanto, los cambios de pañales, los biberones de madrugada, todo esto lo delegaba a niñeras contratadas o a mí, siempre con la excusa de estar exhausta o necesitando recuperar su forma física. Mientras tanto, pasaba horas en spas, salones de belleza y almuerzos con amigas que nunca conocíamos. Ricardo, sumergido en el trabajo y creyendo que su esposa estaba sobrecargada con la maternidad, compensaba su ausencia con regalos caros y viajes lujosos, que Sabrina se empeñaba en exhibir en las redes sociales como prueba de su matrimonio perfecto. Así fue como me convertí en la verdadera madre de Tomás. Entre canciones de cuna, baños cuidadosos e historias inventadas, construí con mi nieto un vínculo que trascendía la sangre. Corría a mis brazos cuando se lastimaba. Se dormía tranquilo solo cuando yo le contaba historias. Sonreía con los ojos brillantes cuando yo entraba en la habitación. Esa conexión, tan pura y verdadera, era como un insulto para Sabrina. Yo veía cómo observaba nuestras interacciones con una mezcla de desprecio y envidia, no porque deseara esa proximidad con su hijo, sino porque odiaba que yo tuviera algo que ella no podía fabricar, amor genuino. Hubo días en que, sin motivo aparente, prohibía que yo estuviera con Tomás, inventando compromisos para él o alegando que yo lo mimaba demasiado. En esas ocasiones, mi nieto lloraba y extendía sus bracitos hacia mí, mientras era arrastrado por una niñera bajo órdenes expresas de su madre. La campaña para alejarme comenzó de forma sutil. Primero fueron comentarios disfrazados de preocupación. Doña Irene, ¿no cree que está demasiado cansada para cuidar de un niño a su edad? Después vinieron los cambios en la rutina de la casa. Mi lugar en la mesa de comedor fue alterado al rincón más alejado. Mis opiniones sobre la educación de Tomás eran sistemáticamente ignoradas. Mis libros y objetos personales comenzaron a desaparecer o a ser reubicados en la habitación de huéspedes al fondo de la casa. Ricardo, siempre ocupado con la expansión de la empresa, apenas notaba estas pequeñas crueldades. Cuando intentaba hablar con él, Sabrina aparecía como por arte de magia, interrumpiendo con alguna emergencia relacionada con el hijo o los negocios. Era una prisión de terciopelo. Vivía en una mansión lujosa, pero me sentía cada día más sofocada e invisible. Una tarde, mientras Tomás dormía después de nuestra sesión de lectura, decidí buscar un documento en el escritorio de Ricardo. Necesitaba el certificado de nacimiento de mi nieto para inscribirlo en una actividad musical para niños, algo que sabía que le encantaría. El escritorio estaba vacío, y me permití unos minutos para admirar las fotografías de mi hijo que aún resistían en las paredes, entre los trofeos empresariales y los diplomas. Fue cuando noté que el cajón del escritorio estaba entreabierto. No soy una persona entrometida. Nunca lo fui, pero algo me impulsó a mirar. Tal vez fuera intuición, tal vez fuera la acumulación de pequeñas sospechas a lo largo de los meses.
Lo que encontré allí lo cambió todo. Una carpeta con extractos bancarios de cuentas que no conocíamos, transferencias voluminosas a un nombre que se repetía: Gabriel Méndez. Junto a los papeles, un celular que no era el que Sabrina usaba habitualmente. Temblorosa, desbloqueé la pantalla. No tenía contraseña, como si aquel aparato fuera mantenido allí, escondido, pero de fácil acceso. Los mensajes que leí en aquel celular me dejaron sin aliento. Conversaciones íntimas entre Sabrina y Gabriel, planeando no solo una aventura amorosa, sino la forma en que estaban desviando dinero de las empresas de Ricardo. Cuando tengamos suficiente, podemos desaparecer. El idiota ni se dará cuenta hasta que sea demasiado tarde, decía uno de sus mensajes. ¿Y el niño?, preguntaba él. Se queda con el padre y la vieja. Nunca quise ser madre de todos modos. Fue solo el medio para un fin, respondía Sabrina. Fotografié cada conversación, cada extracto, con mi propio celular. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el aparato varias veces. Cuando terminé, coloqué todo exactamente como estaba y salí del escritorio sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mi hijo estaba siendo robado y traicionado por la mujer que decía amarlo, y yo tenía en mis manos la prueba de ello. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, pensando en cómo contarle a Ricardo sin que me acusara de intentar destruir su matrimonio. Conocía a mi hijo. Su primera reacción sería de negación, tal vez incluso de ira contra mí. Sabrina había construido una narrativa perfecta, donde yo era la suegra celosa y controladora, y él había comprado esa historia. Necesitaba una estrategia, algo que le hiciera ver la verdad por sí mismo, sin que yo pareciera la villana de la historia. Fue cuando tuve una idea. Arriesgada, extrema, pero que podría funcionar. Necesitaría la ayuda de alguien de confianza, y solo había una persona a quien podía recurrir: Carlos, el chofer y guardia de seguridad de la familia, que trabajaba con nosotros desde antes de que Ricardo naciera y cuya lealtad era incuestionable. A la mañana siguiente, mientras Sabrina estaba en su clase de pilates y Tomás en la escuela, hablé con Carlos en el jardín, lejos de cualquier posibilidad de ser escuchados. Le expliqué mi plan y le mostré las pruebas que había recolectado. Su rostro se endureció al ver los mensajes y asintió gravemente. ¿Está segura de esto, doña Irene? Es un plan arriesgado. Yo estaba segura. No había otra forma de abrir los ojos de mi hijo sin que me acusara de interferencia. Carlos accedió a ayudarme, y juntos comenzamos a preparar cada detalle de lo que sería la mayor puesta en escena de nuestras vidas. Ricardo estaba viajando por negocios y volvería en 2 días, tiempo suficiente para organizarlo todo. El plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. Haríamos creer a Sabrina que Ricardo había sufrido un accidente fatal durante el viaje. Carlos usaría sus contactos en la policía para hacer creíble la noticia, y yo observaría su reacción, no como una prueba cruel, sino como la única forma de revelar su verdadera naturaleza a mi hijo. Si realmente lo amaba, quedaría devastada. Si era la oportunista que yo sospechaba, sus acciones subsecuentes la delatarían. Ricardo sería informado de todo antes de morir y accedería a mantenerse incomunicado por 48 horas, tiempo suficiente para observar el comportamiento de Sabrina. Era arriesgado, extremo, pero necesario. Mi hijo merecía saber la verdad antes de que fuera demasiado tarde. La noticia llegó un jueves por la noche. Carlos, con la ayuda de un amigo policía, apareció en la mansión con expresión grave. Yo estaba en la sala con Tomás, jugando en la alfombra, cuando Sabrina atendió la puerta. «Señora Sabrina Montenegro, lamento informarle que su marido, Ricardo Montenegro, sufrió un accidente en la carretera. No resistió las heridas». La voz de Carlos era firme, profesional, sin ningún indicio de que aquello fuera una puesta en escena cuidadosamente planeada. Observé atentamente la reacción de Sabrina. No hubo grito, no hubo desesperación, no hubo derrumbe. Hubo apenas un momento de shock, seguido por una compostura sorprendente. ¿Está seguro? ¿Cómo ocurrió? Sus preguntas eran prácticas, casi administrativas. Cuando Carlos confirmó,
Ofreciendo detalles convincentes sobre el supuesto accidente, Sabrina se llevó las manos al rostro, pero sus ojos permanecieron secos. No había dolor allí, solo cálculo. Mi reacción, por otro lado, fue genuina en su dolor simulado. Abracé a Tomás con fuerza, como si intentara protegerlo de un mundo que acababa de quitarle a su padre. Lloré lágrimas que, aunque falsas en aquel contexto, cargaban el peso real de lo que había descubierto sobre la mujer que mi hijo había elegido. Sabrina me observaba con una expresión extraña, no de compasión o de dolor compartido, sino de evaluación, como si estuviera midiendo cuánto tiempo llevaría hasta que me recompusiera y saliera de su camino. Se acercó, colocó su mano en mi hombro en un gesto mecánico de consuelo y dijo: «Sea fuerte, doña Irene. Ahora necesitamos pensar en cuestiones prácticas». Cuestiones prácticas. Mi hijo supuestamente muerto hacía minutos, y ella ya estaba pensando en cuestiones prácticas. Las horas siguientes confirmaron mis peores sospechas. Mientras yo me quedaba con Tomás, intentando explicarle de forma suave que algo triste había ocurrido con papá, Sabrina se encerró en el escritorio. A través de la cerradura, pude verla al teléfono, no llorando con amigos o familiares, sino conversando con abogados. Necesito saber exactamente cómo funciona la sucesión de bienes en este caso. La oí decir: «Sí, hay un hijo menor, pero yo soy la esposa. ¿Cuáles son mis derechos sobre la empresa?». No había una sola lágrima en su rostro, solo una concentración fría, calculadora. En otra llamada telefónica, reconocí el nombre del destinatario. Gabriel. «Ocurrió», dijo simplemente. «Necesitamos acelerar los planes. Te veo mañana en el lugar de siempre». Mi corazón se encogió. Ya no había dudas sobre quién era realmente Sabrina Duarte Montenegro. A la mañana siguiente, mientras Tomás aún dormía, Sabrina me llamó para una conversación en la sala de estar. Estaba vestida de negro, pero su maquillaje impecable y las joyas discretas contrastaban con la imagen de viuda en luto. «Doña Irene», comenzó, sentándose erguida en el sillón de cuero que Ricardo tanto amaba. «Necesitamos discutir algunos arreglos». Su voz era firme, sin ningún temblor de emoción. «Considerando las circunstancias, creo que es mejor que usted comience a buscar un lugar para vivir. Esta casa ahora es mía, y pretendo hacer algunos cambios significativos». Permanecí en silencio, observándola con una mezcla de horror y fascinación. Ni siquiera intentaba disfrazar sus intenciones ahora. «En cuanto a Tomás, claro que usted podrá visitarlo ocasionalmente, pero creo importante que establezcamos límites. Él necesita acostumbrarse a la nueva realidad». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, incluso sabiendo que todo era parte del plan. La crueldad casual con la que descartaba no solo a mí, sino también al propio hijo, era impresionante. «Sabrina», respondí lentamente, controlando mi voz para no revelar lo que realmente sentía. «Ricardo apenas falleció. ¿No cree que estas decisiones pueden esperar unos días? Tomás necesita estabilidad en este momento». Ella sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. «Justamente por eso, doña Irene. Estabilidad significa claridad, y la claridad que quiero establecer es que esta casa tiene una nueva dueña ahora. Usted tuvo su tiempo, crió a su hijo. Ahora es mi turno de decidir cómo se conducirán las cosas aquí». En ese momento, tuve que contenerme para no revelar que todo era una trampa, que su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. Pero el plan necesitaba seguir hasta el final. El día pasó en un borrón de tensión y falsas condolencias. Sabrina recibió algunas visitas, colegas de trabajo de Ricardo, amigos de la familia, con una actuación impecable de viuda devastada. Las lágrimas surgían en el momento exacto, solo para secarse cuando los visitantes se daban la vuelta. Mientras tanto, yo observaba y registraba cada detalle, cada inconsistencia. Por la tarde, cuando creía que nadie estaba mirando, hizo otra llamada a Gabriel, combinando detalles sobre cuentas bancarias y documentos que necesitaban ser ajustados antes del inventario oficial. Carlos, discretamente posicionado en el jardín, grabó toda la conversación con un equipo que había conseguido especialmente para esta ocasión.
Las pruebas se acumulaban, y el plazo de 48 horas estaba llegando a su fin. Ricardo regresaría al día siguiente, y la verdad finalmente saldría a la luz. La noche trajo el momento más doloroso de aquella farsa necesaria. Tomás, mi pequeño y sensible nieto, lloró al ser acostado. «Quiero a papá», sollozaba, aferrado al osito que Ricardo le había dado en su último cumpleaños. Me senté a su lado, acariciando su cabello, sintiéndome terriblemente culpable por someterlo, aunque brevemente, a ese sufrimiento. «Papá está en un lugar especial ahora, mi amor», dije, eligiendo palabras que no fueran mentiras completas, ya que pronto descubriría que su padre estaba vivo. «Pero siempre te amará, no importa dónde esté». Sabrina, que observaba desde la puerta con impaciencia, interrumpió. «Ya basta de esas tonterías sentimentales. El niño necesita dormir, no alimentar fantasías». Su frialdad era impactante, incluso para mí que ya conocía su verdadera naturaleza. Cuando Tomás finalmente se durmió, exhausto de tanto llorar, salí de la habitación con el corazón pesado. «Mañana todo esto termina», me prometí a mí misma. La mañana del tercer día llegó con una atmósfera cargada de expectativa. Sabrina había salido temprano, diciendo que necesitaba resolver asuntos en el banco relacionados con las cuentas de Ricardo. En realidad, como descubriríamos después, estaba transfiriendo cantidades significativas a cuentas en el exterior, preparando su fuga. Carlos me informó que Ricardo ya estaba en camino, siguiendo el plan al pie de la letra. Me senté en la terraza con Tomás, leyéndole historias, intentando mantener la normalidad mientras esperábamos el momento de la verdad. Alrededor del mediodía, escuché el sonido de un coche estacionando. No era Sabrina. Conocía bien el ronroneo suave del motor de su descapotable. Era otro vehículo, más potente. Mi corazón se aceleró cuando vi a Ricardo bajar del coche, acompañado por dos hombres que reconocí como investigadores privados que ocasionalmente contrataba para asuntos empresariales. El reencuentro con Tomás fue emocionante. Mi nieto corrió a los brazos de su padre gritando de alegría, sin entender completamente lo que había ocurrido, simplemente feliz de ver que papá estaba bien. Ricardo lo abrazó con fuerza, lágrimas en los ojos, murmurando disculpas por haberlo hecho pasar por aquello. Después, se volvió hacia mí. Su mirada era una mezcla compleja de gratitud, dolor y determinación. «Gracias, mamá», dijo simplemente, abrazándome también. «Carlos me mostró todo. Las grabaciones, las transferencias, los mensajes. Yo no quería creerlo, pero no hay forma de negarlo». Su voz falló, y pude ver cuánto le había herido aquella traición. No era solo el dinero, aunque los desvíos sumaban millones, sino la completa falsedad de todo lo que él creía haber construido con Sabrina. No tuvimos que esperar mucho. Menos de una hora después, el descapotable de Sabrina entró en la propiedad. Ricardo pidió que llevara a Tomás a la habitación. No quería que el niño presenciara la confrontación que estaba por venir. Obedecí, pero dejé la puerta entreabierta, desde donde podía oír todo. El grito de shock de Sabrina al ver a Ricardo en la sala fue casi teatral. «Dios mío, Ricardo, ¿cómo dijeron que tú...?» Su voz oscilaba entre la sorpresa y un falso alivio. Mi hijo, sin embargo, no se movió para abrazarla. Permaneció quieto, los brazos cruzados, el rostro una máscara de piedra. «Sorpresa, Sabrina. ¿O debería decir, actriz del año?» Su voz era gélida, irreconocible. «No te preocupes. Gabriel Méndez también está teniendo una recepción calurosa en este momento. Mis investigadores están con él en la comisaría, discutiendo los detalles del dinero que ustedes desviaron en los últimos meses». Lo que siguió fue una explosión de rabia, negaciones y, finalmente, cuando Sabrina se dio cuenta de que estaba acorralada, una frialdad calculadora que confirmaba todo lo que yo había observado. «¿Crees que eres listo, Ricardo? ¿Que me atrapaste? Esto no termina aquí». Su rostro, antes una máscara de belleza estudiada, estaba contorsionado de odio. «Nunca te amé, ¿sabes? Nunca. Todo fue un plan, desde el principio. Eras solo el idiota rico que me daría la vida que yo merecía». Ricardo no respondió inmediatamente.
Solo encendió el equipo de sonido de la sala, donde comenzó a sonar la grabación de Sabrina, discutiendo con Gabriel cómo abandonarían a Tomás, cómo el niño era solo una carga que nunca había querido. La expresión de ella al oír sus propias palabras era de puro shock. No esperaba que hubiéramos llegado tan lejos. «Te quiero fuera de esta casa en una hora», dijo Ricardo finalmente, su voz controlada pero cargada de desprecio. «Llévate tu ropa, tus joyas, lo que puedas cargar. El resto será donado. En cuanto al divorcio, mis abogados se pondrán en contacto. Y sí, hay un acuerdo prenupcial que firmaste, por si lo has olvidado. No te llevas nada más allá de lo que trajiste». Sabrina intentó argumentar, amenazar, seducir. Vi su rostro cambiar de expresión varias veces, como si probara diferentes enfoques. Pero Ricardo permaneció inquebrantable. Cuando finalmente se dio cuenta de que había perdido, se volvió hacia las escaleras, en dirección a la habitación donde yo estaba con Tomás. «Al menos déjame despedirme de mi hijo», exigió. Fue cuando no pude contenerme más. Salí de la habitación, dejando a Tomás entretenido con sus juguetes, y encaré a la mujer que había intentado destruir a mi familia. «¿Tu hijo? ¿Desde cuándo Tomás es tu hijo, Sabrina? ¿Fue tu hijo cuando fingiste dolores de cabeza para no despertarte en las madrugadas en que lloraba? ¿Fue tu hijo cuando lo dejabas con niñeras para pasar días en spas? ¿Fue tu hijo anoche, cuando le ordenaste que dejara de llorar por el padre que creía muerto?» Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una indignación que venía de las profundidades de mi alma. «No mereces ni mirarlo, no después de lo que dijiste, de lo que planeaste». Sabrina me miró con odio puro. Por un momento pensé que iba a agredirme físicamente, pero entonces algo en su rostro cambió. Una especie de resignación calculadora. «Has ganado, vieja. Siempre fuiste tú contra mí, desde el principio. Pero debes saber que no necesitabas nada de esto. Me habría ido eventualmente. De todas formas. Personas como ustedes, tan apegadas a valores, familia, amor, son patéticas. El mundo es de los que saben jugar, no de los que se apegan». Sus palabras eran veneno puro, pero ya no me afectaban. Yo sabía quién era, y más importante, sabía quién ella nunca sería. Una hora después, exactamente como Ricardo había determinado, Sabrina dejó nuestra casa. No hubo lágrimas, no hubo súplicas de última hora. Solo el sonido de maletas siendo arrastradas y la puerta principal cerrándose con fuerza. Cuando el silencio volvió a reinar en la mansión, sentí como si un peso enorme hubiera sido retirado de mis hombros. Ricardo estaba en la terraza, mirando al jardín, cuando me acerqué. «Tenías razón todo el tiempo, mamá», dijo sin volverse. «¿Cómo pude ser tan ciego?» Coloqué mi mano en su hombro, sintiendo la tensión de los músculos bajo la tela de la camisa. «El amor nos hace eso, hijo. Nos hace ver lo que queremos ver, creer lo que necesitamos creer». Nos quedamos allí, en silencio, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Dentro de casa, podíamos oír a Tomás jugando con Carlos, su risa infantil resonando por las paredes como una promesa de que vendrían días mejores. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ricardo se sumergió en el trabajo, no solo para recuperar el dinero desviado, sino como una forma de lidiar con el dolor de la traición. Tomás, con la resiliencia típica de los niños, se adaptó sorprendentemente bien a la ausencia de Sabrina, tal vez porque, en la práctica, ella nunca había estado verdaderamente presente en su vida. Yo retomé mi lugar en la casa no como una intrusa o una visita, sino como parte fundamental de aquella pequeña familia herida que intentaba curarse. Las noches eran nuestras, de Ricardo, Tomás y mías, llenas de juegos de mesa, historias antes de dormir y conversaciones honestas sobre sentimientos. Mi hijo estaba aprendiendo, finalmente, la importancia de la verdad, por más dolorosa que fuera. Fue en una de esas noches, cerca de 6 meses después de la partida de Sabrina, que Ricardo mencionó un nombre que yo aún no conocía. Contraté a una nueva consultora para la empresa, mamá, Clara Espinosa. Ha estado haciendo un trabajo excepcional reorganizando los procesos que fueron comprometidos. Había algo en la forma en que pronunció aquel nombre,
no con entusiasmo exagerado, sino con un respeto tranquilo, que despertó mi curiosidad. ¿Clara? Nunca la has mencionado antes. Ricardo se encogió de hombros, intentando parecer casual. Es reciente. Es muy discreta, eficiente. Tiene una hija pequeña. Es madre soltera. Creo que te agradaría. No insistí, pero noté cómo su rostro se suavizaba al hablar de esta mujer desconocida. Después de Sabrina, mi instinto protector estaba en alerta máxima, pero decidí observar antes de juzgar. Conocí a Clara Espinosa una tarde de domingo, cuando Ricardo la invitó a almorzar a casa. A diferencia de Sabrina, que había llegado como una tormenta de perfume caro y joyas relucientes, Clara entró casi tímidamente, sosteniendo la mano de una niña de aproximadamente 5 años. «Esta es Sofía», presentó a su hija, que me miró con ojos curiosos e inteligentes. Clara no era lo que se llamaría deslumbrante, no en el sentido convencional que Sabrina era. Tenía una belleza tranquila, sin artificios, cabello oscuro recogido en un moño simple, ropa elegante pero cómoda. Lo que más me impresionó, sin embargo, fue la forma en que interactuó con Tomás. No hubo esa afectación exagerada que los adultos suelen usar con los niños. Se agachó a su altura, presentó a Sofía, y pronto los dos niños estaban corriendo por el jardín como si se conocieran desde hace años. Durante el almuerzo, observé a Clara atentamente. Hablaba poco sobre sí misma, pero cuando se le preguntaba, respondía con una honestidad refrescante. Era graduada en administración. Había trabajado en varias empresas antes de convertirse en consultora independiente. Criaba a Sofía sola desde que el padre de la niña decidió que no quería responsabilidades familiares. No había glamour en su historia, solo la cruda realidad de una mujer que enfrentaba la vida con dignidad y trabajo. Lo más revelador, sin embargo, fue la forma en que trataba a todos por igual. Ricardo, yo, los niños, Carlos que servía la mesa. No había cálculo en sus gestos, no había esa evaluación constante que yo había percibido en Sabrina desde el primer día. Las visitas de Clara se volvieron más frecuentes en las semanas siguientes. A veces era solo para reuniones de trabajo con Ricardo, otras veces para almuerzos dominicales que se convirtieron en una especie de tradición. Sofía y Tomás desarrollaron una amistad instantánea, el tipo de conexión pura que solo los niños logran formar. Observaba cómo mi nieto, antes tan reservado con extraños, después de la experiencia traumática con su madre, florecía en presencia de aquella niña quieta, pero determinada. Y observaba, también, cómo Ricardo parecía más ligero, más presente, cuando Clara estaba cerca. No existía esa ansiedad desesperada que había caracterizado su relación con Sabrina, solo una comodidad mutua, un respeto que crecía naturalmente. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín bajo la supervisión de Carlos, Clara se unió a mí en la terraza. Estábamos en silencio, observando a Tomás y Sofía construir un castillo de arena, cuando ella dijo, casi casualmente: «Doña Irene, sé lo que pasó con su hijo, no los detalles, claro, pero lo suficiente para entender que ustedes pasaron por algo muy difícil». Me puse tensa, insegura sobre hacia dónde iría aquella conversación. Clara continuó, su voz suave pero firme. «Quiero que sepa que no tengo ninguna intención más allá de mi amistad con ustedes y de mi trabajo en la empresa. Ricardo es un hombre extraordinario y Tomás es un niño maravilloso. Ustedes merecen paz después de todo». Sus palabras eran simples, directas, sin el menor rastro de manipulación. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas inesperadas. «Gracias por decir eso, Clara», respondí finalmente. Esta familia necesitaba un poco de honestidad. La relación entre Ricardo y Clara evolucionó lentamente, orgánicamente. No hubo grandes declaraciones o gestos dramáticos, solo pequeños momentos de conexión que se acumulaban día tras día. Un café compartido después de una reunión de trabajo, un paseo con los niños en el parque, conversaciones que se extendían hasta la noche después de que Tomás y Sofía ya estaban dormidos. Vi a mi hijo reaprender a confiar, a bajar las defensas que había erigido tras la traición de Sabrina. Clara, por su parte, parecía igualmente cautelosa.
como alguien que conocía bien el costo de decisiones precipitadas. Construían algo raro, una relación basada en respeto mutuo, sin prisa, sin presión, sin esa necesidad desesperada de probar algo al mundo. En una noche de invierno, casi un año después de la salida de Sabrina, encontré a Ricardo solo en la biblioteca. Estaba hojeando un álbum de fotografías antiguas, el de niño, nosotros como familia, antes de todo el éxito empresarial, antes de las complicaciones. ¿Sabes, mamá?, dijo cuando me senté a su lado. Creo que finalmente entiendo lo que tú y papá tenían. Permanecí en silencio, esperando que continuara. No era perfecto, no era como en las películas. Era real. Ustedes discutían, tenían problemas, pero había respeto, confianza. Cerró el álbum, mirándome con ojos que parecían más viejos y más sabios de lo que recordaba. Con Sabrina, yo estaba intentando vivir una fantasía. Con Clara, es diferente. No necesito impresionarla o conquistarla cada día. Puedo simplemente ser quien soy. La primera vez que Clara y Sofía durmieron en nuestra casa fue en una noche de tormenta. Habían venido para la cena, pero la lluvia torrencial hacía peligroso el regreso a casa. Ricardo ofreció la habitación de huéspedes, y ellas aceptaron con naturalidad, sin hacer de ello un gran acontecimiento. A la mañana siguiente, desperté con el sonido de risas provenientes de la cocina. Al bajar, encontré un cuadro que jamás olvidaré. Ricardo preparando panqueques, Clara ayudando a Tomás a poner la mesa, Sofía dibujando concentrada en un rincón. Era una escena tan simple, tan cotidiana, y aún así tan profundamente significativa. No había tensión, no había actuaciones, solo personas compartiendo un momento común con genuino placer. Me quedé parada en la puerta, no queriendo interrumpir aquella armonía, hasta que Tomás me vio. «Abuela, estamos haciendo el desayuno. Ven a ver». Y así fui incluida en aquel círculo de afectos sin pretensiones, como si fuera el lugar más natural del mundo para todos nosotros. Los meses se transformaron en años. Clara y Sofía eventualmente se mudaron a nuestra casa, no con pompa o ceremonia, sino como una progresión natural de las cosas. No hubo una gran boda. Ricardo y Clara optaron por una ceremonia íntima, solo con la familia y pocos amigos cercanos. Tomás y Sofía, ahora inseparables como verdaderos hermanos, fueron los protagonistas de la celebración, llevando los anillos con una seriedad cómica. Nuestra casa, antes un campo de batalla silencioso entre Sabrina y yo, se convirtió en un hogar en el verdadero sentido de la palabra. Un lugar de aceptación, de verdad, de amor sin condiciones ni expectativas imposibles. En cuanto a Sabrina, supimos a través de noticias dispersas que había sido condenada, junto con Gabriel, por fraude y desvío de dinero. Cumplió algunos años de prisión y después desapareció, probablemente recomenzando su actuación en algún otro lugar, con algún otro objetivo. Ricardo decidió no hablar sobre ella con Tomás hasta que fuera mayor y pudiera comprender la complejidad de la situación. Por ahora, Clara asumió naturalmente el papel de madre, no intentando sustituir o borrar el pasado, sino construyendo su propio vínculo con el niño, basado en presencia constante y afecto genuino. Tomás, por su parte, floreció bajo este nuevo arreglo familiar, convirtiéndose en un niño confiado y emocionalmente seguro, a pesar del trauma inicial. Hoy, sentada en mi mecedora en el jardín, observo a mi nieto y a Sofía jugando bajo el sol de la tarde. Ricardo y Clara están en la cocina, preparando juntos la cena, sus voces y risas ocasionales llegando hasta mí como una música reconfortante. Carlos, fiel como siempre, cuida de los rosales que plantamos juntos después de la partida de Sabrina, un símbolo del recomienzo, de la belleza que puede surgir incluso después de las tormentas más devastadoras. No me arrepiento de lo que hice, de la trampa que ayudé a crear para exponer la verdad. Algunas verdades necesitan salir a la luz, por más dolorosas que sean, para que la verdadera curación pueda comenzar. Aprendí, a lo largo de este viaje, que el amor real no es perfecto ni espectacular. No viene con grandes gestos o declaraciones dramáticas. Se construye día a día,
en pequeños momentos de honestidad, de presencia, de aceptación mutua. Es saber que puedes confiar, que puedes ser vulnerable, que puedes mostrar tus imperfecciones sin miedo al juicio o al abandono. Ricardo y Clara me enseñaron esto, o tal vez solo me recordaron lo que ya sabía, lo que viví con mi marido tantos años atrás. Y Tomás, mi precioso nieto, tendrá la oportunidad de crecer viendo este ejemplo, entendiendo que las relaciones verdaderas no son sobre posesión o control, sino sobre libertad y respeto. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Los niños corren hacia adentro, llamados por Clara para lavarse las manos antes de la cena. Ricardo aparece en la terraza, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme de la silla. Un gesto simple de cuidado que dice todo sobre el hombre en que se ha convertido. Vamos, mamá. Está enfriando aquí afuera. Sonrío y acepto su ayuda, sintiendo la fuerza gentil de sus dedos en los míos. Mientras caminamos juntos hacia dentro de la casa, hacia la luz dorada que escapa por las ventanas, hacia el olor a comida casera y el sonido de voces amadas, siento una paz profunda instalarse en mi corazón. No luché contra Sabrina solo para proteger a mi hijo o a mi nieto. Luché para proteger la posibilidad de este momento, de esta familia imperfecta pero verdadera, de este amor que no necesita máscaras o actuaciones para existir. Y mientras me siento a la mesa, rodeada por aquellos que amo, sé que valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda y miedo, porque al final, la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Siempre.